los que mordían. Buenos días, Cristina. Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida, Muy bien. como siempre, aquí Gracias. a este programa. Gracias. Y bueno, Cristina obviamente me dijo, sí, vamos a analizarlo si es posible. Hay Sí. 3 causas, ¿no, Cristina, por las cuales eso pasa? Pero antes, sí. bienvenida. Gracias, gracias. Es un placer Sí, estar siempre antes, contigo. mira, encontré una entrevista que le hizo uno de sus compañeros del Barça, que es Gerard Piqué, también jugador. Bueno, en genérica, y le preguntó por qué él muerde. Entonces vamos a ver qué fue lo que él dijo, Perfecto. todo lo que ha pasado, para que nos explique, porque bueno, más allá de apoyarnos en este caso, Cristina, bueno, uno lo ve en los niños, pero ¿cómo hacer para que no llegue a esta edad A y, esta edad, y tenga exacto. este problema que estuvo a punto de acabar con la carrera de este jugador tan talentoso, ¿no? Sí, sin Bueno, duda. Sí, vamos a verlo, Cristina. Aquí está la entrevista. Ahí está. En el cual ganáis, pero hay bueno, el incidente con el mordisco con Chiellini. Tú cuando lo haces, durante el partido, hasta que acaba el partido, ya estás pensando en lo que te va a caer porque sabes de los antecedentes pasados, Sí. o es una vez acaba el partido que dices, uff, creo que la he liado. Yo después que lo hice yo me di cuenta enseguida. Hacemos el gol a los minutos, creo, a los 10 minutos creo que hacemos el gol de Godín. Y yo no lo festejo tanto como como lo festejaron todos, porque yo ya estaba pensando en el después. Clasificamos y fuimos creo que a salvar a la gente de Uruguay, todos gritando, festejando, porque claro, le habíamos ganado a los 2 europeos, clasificando y todo. Entro al vestuario y lo primero que hago fue hablar con mi mujer, que estaba ahí con los nenes y todo, y me preguntó qué había hecho, y obviamente que yo siempre desde el principio no quería aceptar la realidad, negando, llorando todo, y bueno, después algunas sensaciones en el vestuario, el cual era felicidad, pero también todos mirando los teléfonos y todo por lo que se veía, y bueno, la verdad que fue un momento muy dolorido para mí, para el grupo, y obviamente que a uno le afecta y le duele todo eso, lo que haya pasado, ¿no? ¿Cuándo empiezas a hablar con el Barça para venir aquí? Pues fue ese verano, ¿qué fue antes del Mundial? No, fue ese mismo, ahí en el Mundial, en el periodo del Mundial fue. ¿Y en algún momento se te pasó por la cabeza que por culpa de eso se te podía caer la operación del Barça? Sí, porque era todo, ¿no? Aparte de estar pensando en el Mundial, pudiendo cumplir mi sueño, que era venir acá al Barça, se me había ido todo por la borda, y creo que a los días después que pasa, mismo estando antes de que me echaran del Mundial, ahí es cuando hablo en su momento con Subi y con el presidente, diciéndome que quedara tranquilo, que el Barça igual todavía me quería, y no tengo problema en decirlo, que lloré porque de que estuvieran aceptando, y yo pasando por todos los momentos que pasé y la cagada que me habían mandado, era complicado confiar en mí. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo, y siempre le voy a estar agradecido. La verdad que conozco pocos compañeros de vestuario que son tan nobles y tan buenas personas como tú. Te lo tengo que decir ahora, te lo digo en serio y sabes de la relación que tenemos, pero que a veces reaccionamos en un terreno de juego y la gente no sabe que estamos siempre a las 1000 pulsaciones. O sea, es que son cosas que pasan, y creo que el comportamiento que has tenido en el Barça desde que has llegado, ya no solo dentro del vestuario, que te lo he dicho, que creo que eres de las mejores personas que he conocido en un vestuario, pero en el terreno de juego también es admirable. Así que, gordo, que sepas que es un orgullo tenerte como compañero. Uno siempre tiene que tratar de ser de la misma manera, ¿no? Sabiendo a dónde venía el Barça, que siempre lo dijimos, lo llegaste a decir vos, ¿no? Que estando Ney y Leo era complicado venir, caer bien, estar a la altura, y tratándolo de hacer de la mejor manera, tanto dentro como fuera del vestuario. La verdad que es lindo. Te voy a tirar un dato que lo estaba analizando, ese que te gusta, siempre que te tiro datos, pero desde que debutaste en el Mundial, siempre que has estado en el terreno de juego, Uruguay nunca ha perdido, y las 3 veces que no has jugado, Uruguay ha perdido, que es las semifinales del Mundial del 2010 contra Costa Rica, antes de este, y luego el día de Colombia, que queda eliminado Uruguay cuando pasa todo esto. Así que no te lesiones, no te sanciones, y a lo mejor ganáis el Mundial de 2018. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el Mundial de 2018? No, la verdad que hay muchas selecciones fuertes hoy en día, y está muy complicado, muy parejo va a estar, y bueno,
siempre va a haber una selección sorpresa y del cual hay que tener cuidado en todo. ¿Ves alguna favorita, alguna que sea más favorita de las otras, o ves un grupo de selecciones que puede ganar cualquiera? Favorito, Uruguay. Hostia, te gusta poner presión, ¿eh? No, creo que hay muchos. Obviamente las europeas, Alemania por ser la última campeona, España está jugando a un grandísimo nivel, Francia me gusta mucho los jugadores que tiene, aunque hoy en día la mayoría son jóvenes, capaz para el próximo mundial, pero Francia es Francia, después obviamente Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Me ha sorprendido mucho que desde que has debutado con la selección, que ya llevas creo que son 95 internacionales y 49 goles, has tenido siempre el mismo seleccionador y hablas de él como el maestro. O sea, explícame un poco, porque es complicado, difícil ver un entrenador tantos años en un mismo banquillo. La verdad que es mucho mérito lo de él, ¿no? Porque hoy en día Muchas cosas las que pasan, Cristina, son estrés que está teniendo durante el partido. Ahí lo vemos incluso que se agarra los dientes, Cristina, cuando después que muerde, como que le duele. Estuvo en terapia. ¿Qué pasa, Cristina? ¿Por qué esto ocurre a esta edad? Bueno, hay 3 causas posibles y vamos de mayor importancia a menor. Y después especulamos cuál puede ser la causa de Luis Suárez. La primera, sabemos que existe una parafilia, que es una desviación del placer sexual a través del cual se siente placer sexual. Es una parafilia, es un trastorno psicológico que se llama odacelacnia. Se siente placer sexual con objetos insólitos y con situaciones insólitas. Una de ellas es morder. De modo que ya la criminología lo está estudiando esto, porque hay muchos criminales sádicos que muerden a sus víctimas como una manera de estigmatizarlas, decir, bueno, como quien marca el ganado, me pertenece. Eso es una tendencia sádica. Luego está la agresividad humana que se dispara naturalmente, la bestia que hay dentro de todos nosotros, que no resiste ningún razonamiento ante situaciones en las que estamos bajo el alcohol, ¿verdad? O ante picos de adrenalina muy grandes, como pueden ser los estadios, cuando todos estamos enardecidos con ese gol, o los mismos jugadores, un tope de adrenalina muy fuerte, ¿no? Un estrés muy intenso. Y entonces se dispara esta respuesta de morder. Y tú sabes que el Instituto de Salud de los Estados Unidos dice que después de la mordedura del gato y del perro, la tercera mordedura que reciben las emergencias de todos los hospitales de Estados Unidos es la mordedura humana. Wow, ni siquiera de tiburón. Ni siquiera, es la mordedura humana. Vale decir que, porque la mandíbula nuestra es una de las más potentes del reino animal. Entonces todo esto se dispara. Y la tercera posibilidad es un mal manejo de la frustración en su infancia, que nace en una fijación en la etapa oral. Tú sabes que el desarrollo humano psicosexual, de acuerdo con Freud, tiene y pasa por 5 etapas importantes. La primera es la etapa oral, es decir, el bebé de 0 al año no tiene ningún sentido desarrollado excepto el reflejo de succión y la boca. Entonces no solo se alimenta y le garantiza sobrevivir, sino que además conoce al mundo. Por eso los bebés suelen chupar todo, las mantitas, los dedos, y después morder. Empiezan a morder. Y esto está, si esta etapa se resuelve, porque estas etapas están en relación con la madre, con el padre, con el ambiente social de la familia. Si no se resuelve, queda entonces una fijación en esta etapa, que sumado a la posterior crianza, tal vez deficitaria en torno a la frustración. Tú sabes que a los niños hay que darles lo que se llama frustración necesaria. Es decir, hay que hacerles ver que para ciertas cosas hay que esperar. Alrededor de los 2-3 años decirle, no, espera un poquito, esto todavía no. ¿Para qué? Para que se acostumbre. Cuando uno tiene una fijación de este tipo a la etapa sádica de la oralidad, porque tiene 2 etapas, la del placer, de succionar, y después la sádica, esta de morder. Cuando un individuo se fija a esta etapa de morder,
Que el sadismo no tiene nada que ver con lo sexual, ¿no? Sino es como... Sí, por Oh, supuesto, sí. sí. De hecho, es otro de los trastornos, ¿no? El sadomasoquismo, por ejemplo. Exacto. Que no tiene que ver con el kinky sex ni nada de eso, ¿no? A muchos dicen que sí, que es lo mismo, pero no. Entonces, si se fija esa etapa sádica de morder oral del niño entre el nacimiento y el año, y después la mamá no le enseña a frustrarse, que bueno, ¿qué va a hacer? A veces pasan cosas en la vida que no nos gustan y tenemos que tener paciencia. Entonces podemos dar potencialmente un individuo, y esto creo que es el caso de Luis Suárez, que no tiene justamente este impulso a poder controlar justamente sus impulsos, que es tan importante. ¿Y cómo se corría esto? ¿O porque logró, le valió la sanción y lo del mundial para lograrlo controlar? Porque antes no lo pudo, o sea, ¿cómo sabemos que hay algo de peso y de importancia? Pero imaginamos que antes, oye, muchas veces dentro de sí ha tenido que haber pensado, ¿cómo voy a estar mordiendo? Ya soy adulto en un juego, pero lo logró. Fíjate que en la entrevista no hay una alusión directa al tema. Bueno, me pasa esto, estoy arrepentido, lo hago, lo estoy controlando. Sí. Cuando no se pone en el discurso. Y dijo dijo que lo estaba negando al principio. Claro. Es decir, hay muchos que piensan que en efecto esto es una forma de ser, pero toda la forma de ser, toda la personalidad tiene una raíz y una conducta inicial. Claro. Cuando él se toca la mandíbula, sí, porque él de alguna manera él quiere hacer ver que en realidad fue un choque inintencional, que no fue intencionado de él y que él se golpeó también al hincarle los dientes en el hombro al jugador. Claro. Esto indica que él estaba en conocimiento que estaba haciendo mal, del bien y del mal, y entonces trata de disimularlo. Debe ser sin duda manejado este tema a través de una terapia, ¿verdad? Él estuvo en terapia, sí. Bastante intensa, pero evidentemente no es lo eficaz que debiera. Porque, claro, es un trastorno del control de los impulsos. Más allá de que pueda tener una raíz en una fijación oral, es un trastorno del control de los impulsos. De los impulsos, claro. ¿Y con qué se puede sustituir ese control de alguna manera? ¿O cómo lo puede reducir? Hay ejercicios muy interesantes. Porque, perdón, el problema, qué miedo. Si yo fuese jugador, dice, bueno, no muerde, pero puede pegar. Claro. O disparar, claro. O que, si tiene un bate, agarra un bate, o sea, cómo desata su ira, ¿no? Claro, hay neuróticos explosivos también, personas que tienen que explotan en cualquier momento, está la ira, el desorden de ira intermitente, también hay muchas cosas relacionadas con la ira, pero hay manejos de esto, porque ¿qué sucede? Él llega a morder, porque está fijado en una etapa, digamos, sádica, pero llega a morder porque no puede poner en sus pensamientos ni en la palabra lo que le está pasando. Si él pudiera procesarlo en la palabra y decirse a sí mismo, bueno, ya pasó, esto va a estar todo bien. Tiene que poder identificar con palabras sus emociones. En el momento. ¿Qué es lo que me da bronca, mi rabia? ¿Qué es lo que, por qué? Que yo no estoy rindiendo bien, que el equipo ganó, que el contrario está ganando, esta persona no me gusta a quien mordí. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Y entonces hay que comenzar en la casa o en la misma terapia a poder poner y escribir, pasar en la palabra todo esto. Por ejemplo, ¿cuáles sería la pregunta, tus sentimientos antes de morder? ¿Cuáles son tus sentimientos después de morder? ¿Qué pensás? En segundos, en esos segundos. En esos segundos, pero empezar a hacerlo por escrito. Por escrito, contestarte esas preguntas. Esto es un proceso de autorreflexión muy importante, es mirarse en el espejo, porque es una pena que alguien tan talentoso pueda realmente socavar su carrera de esta manera, por algo que no puede manejar. Creo que tiene que ir a una terapia cognitiva conductual, que es lo que se está haciendo ahora, pero tú sabes que el psicoanálisis, que a lo mejor sería ideal una terapia por psicoanálisis, demora mucho tiempo, porque va para atrás hasta ver dónde se originó. Bueno, le valió los 4 años, aunque siguió jugando para este mundial, porque eso fue en el mundial pasado. En este mundial, qué miedo, todo el mundo esperaba. De hecho, hay un video de un niño que le dijo, no vayas a morder en este mundial.
Imagínate el recuerdo que hay de su fanaticada, ¿no? Claro, de todas maneras eso está latente ahí. Exacto, eso es está lo que latente. yo Él tiene digo. que resolver la causa y él tiene que poder. Porque claro, cuando hay un conflicto en esta etapa que yo te digo sádica, oral, muchos se dedican a ser fumadores compulsivos, alcohólicos compulsivos, los que comen compulsivamente, se fijan en la etapa del placer oral, pero si están fijados en la sádica van a tender a estas conductas agresivas, sobre todo a morder. Claro, y puede ser, Cristina, que el hecho de su alto rendimiento en la cancha también sea una manera de filtrar o más bien de expresar toda esa furia, esa ira que lleva, Sin duda. que lo haga Sí, ser tan bueno, porque todo deporte es una liberación muy importante de tensiones agresivas, de tensiones violentas del hombre. Si se une a cualidades como las que tiene de jugador, es muy importante desde ya. Pero no es suficiente en este caso, porque hay un conflicto no resuelto. Todos necesitamos liberar energías, claro. Estrés, y entonces el deporte es muy bueno. Pero al mismo tiempo genera otras fuentes de estrés. Sí, mira, ¿verdad? ahí está una toma de la fotografía, ahí lo Sí. voy a tratar de... Ahí está, Dios tú ves. mío, qué... Tú ves. Ay, ves. No, es que Claro. además Consan es como... Es ¡ah! sádico, porque es una ¡Qué manera horrible! Yo no había visto esto, de verdad. de poder hay muchos más mordedores de lo que tú piensas. A nivel sexual lo vimos con la famosa parafilia esta que está Sí. en el manual de psicólogos y psiquiatras y funciona, es una parafilia, es odacelagnia se llama. Entonces, hay muchos de estos, pero además de mordeduras por agresión. Bueno, Mike Tyson, pero se yo llevó ya- una oreja del yo contrincante. pensé que era show. No, yo no, llegué a no. pensar en ese momento que lo de Mike Tyson era le show. sacó el pedazo de oreja Sí, yo me porque le acuerdo. mordió. En ese caso fue transitorio, una expresión de ira, digamos, algo que en ese momento cae dentro de la categoría de la gran agresión humana, ¿no? De Sí. este primitivismo, esta respuesta animal, bestial, ¿no es cierto? De este animal que tenemos adentro y que en situaciones de ese tipo, como ese gran tope de adrenalina en una pelea, pueden liberarse. Sí. Pero en ¿cuántos- este caso es algo más persistente, digamos. Ahora, el hecho de que se manifieste en la edad adulta tiene que ser necesariamente de algo que traes en tu niñez o Sí. se va expresando a lo largo de toda tu vida. No puede No. ser que... Mira, casi todo todas las manifestaciones y trastornos psicológicos se generan en los primeros años de vida, porque son los años fundacionales en los que aprendemos todo, en los que nos frustramos, sobre todo si nos pasan situaciones muy traumáticas. Ahora bien, en la guerra, por ejemplo, tú me dices, bueno, pero en la guerra vienen con un estrés postraumático, ¿verdad? Que lo generan ya de adultos o de adolescentes, no de adultos, porque a la guerra van los muy jóvenes, entonces son los adolescentes. Y también pueden, si tiene una predisposición y un antecedente a una situación en la infancia realmente violenta, ¿no es cierto?, algún trauma, bueno, se potencializa y genera un estrés postraumático de la guerra, ¿no? Claro. Que también puede pasar. Es decir, que para todo hay que tener una predisposición. Ahora, el hecho de que él lo muestre también a esta edad, Cristina, Sí. puede ser que haya pasado toda su infancia sin mostrándolo. Es muy probable, O no es necesariamente. muy probable. Puede ser que de repente en la Hay adultez... muchos chicos, los pequeños, 2, 3 años, entre los 2 y los 3 años, muerden muchísimo. Y muchas veces las madres no se percatan de que esta es una conducta a la cual hay que oponerle un no. No lo hagas porque en realidad al niño le duele, entonces no te gustaría que lo hicieran a ti. Muchas madres optan por morderlos a ellos para enseñarles que eso duele. Contraproducente, al máximo no hay que hacerlo, porque entonces estamos provocando la conducta que queremos evitar. Ahora, es normal en los niños. En los ¿Dentro de niños- qué edad? ¿Y hasta qué edad ya no es algo que es el- normal, Cristina? Bueno, ya si tenemos un niño que tiene
4 años, más de 3 años, y continúa mordiendo, ahí tenemos que preocuparnos. Que muerde a los compañeros en la escuela, sí. Que muerde igualito a la madre. Como lo hace, sí. Es normal entre el nacimiento y el año, inclusive el tema de la oralidad, de conocer por la boca, inclusive de morder. Cuando viene más allá del año, hasta los 3 años, ya empieza a morder también por el tema de la dentición. Pero nos damos cuenta que puede ocurrir que muerde a personas, que nos muerde a nosotros, que somos los padres. Ahí ya está como yéndose de cauce, ¿verdad? Sí. Pasa de ser algo normal dentro de la evolución del niño psicosexual y empieza a ser un trastorno. ¿Y cómo lo tratan a esa edad? Hay que tener mucha paciencia. Okay. En la casa, en principio, decir un no firme pero asertivo, sin gritarlo, sin pegarle, por supuesto, sin ninguna cosa que sea agresiva. Porque esto es un trastorno agresivo. ¿Qué es la agresividad? Tú sabes que hay una diferencia con la violencia, ¿no? No son lo mismo, agresivo y violento. El agresivo es que ataca. No, está marcando un territorio, el territorio de su vida que está siendo amenazado. Entonces, a veces, inclusive, en los niños hay que estudiar la familia, pueden estar mordiendo, a lo mejor porque es una expresión de ira, porque en la familia hay maltratos, y están de alguna manera invadiendo ese territorio. Toda vez que una persona sufre un ataque violento, agrede, pero el primer ataque nunca es agresión, es violencia. Cuando tú te defiendes, es agresión. Entonces estos niños son agresivos porque se están defendiendo de algo, probablemente. Ya sea de una mala educación, no pueden controlar sus emociones, quieren todo ya, ahora la madre no los educó, o están recibiendo, por otro lado, una educación agresiva, violenta. ¿Qué puede ser comparable al acto de morder, Cristina, en la edad adulta? Esta manera como de desatar y liberar tu furia. Hay adultos que lo manejan muy bien, me había olvidado de decirte, inclusive mordiendo cosas, eso sí es más normal. Mordiendo, por ejemplo, hay adultos que muerden hasta chupetes, es decir, hay toda clase de trastornos. Bueno, yo tengo 2 amigos adultos, no tienen nada que ver uno con el otro, no se conocen y se muerden aquí. Claro. Pero ni siquiera cuando si te muerdes es una autolesión, está dentro de la línea de onicofagia, que es comerse las uñas, ¿no? Entonces ya te estás tú como una suerte de agresión, dando una suerte de agresión a ti mismo. ¿Cómo se puede manejar o en qué se transforma? Eso tiene que desaparecer. La mordida, como algo sádico, tiene que permanecer, porque además si no, tiene que no permanecer, porque da individuos con personalidades muy dependientes. Los mordedores, que no lo pueden, son muy dependientes, son exigentes con la gente, tienen una serie de conductas muy marcadas, un perfil determinado. Lógicamente, con mordillos se puede controlar cuando uno es adulto, ¿verdad? Mordiendo otras cosas que no sean la propia persona o a la pareja. Pero también en la sexualidad se ve el mordiscón, pero leve. Entonces, que ahí eso es normal, digamos, ¿no? Morder un poco la piel de la persona, pero no es la mordedura oclusiva, que quiere decir la mordedura intencional para dañar o para liberar una tensión que no se puede controlar con la razón. Claro. ¿Y se puede comparar con los nervios a morderse las uñas o no? Sí, claro. Cuando tú te muerdes a ti mismo, ya es una autolesión. Está comparada con morderse las uñas. Hay personas que se retiran parte de las uñas, inclusive, porque es un trastorno de la ansiedad muy severo. Es verdad, tienen hasta les muy sangra. severo, les sangran, sí. O también la piel de los dedos también. Pero ya sería como un caso de nervios y no sería... Es un caso de ansiedad. Exacto, porque lo que nosotros llamamos nervios en psicología es ansiedad. No es como ira, entonces. No es la ira. Cuando uno muerde, la mordedura esta oclusiva intencional es la ira. De modo que eso es un proceso que tiene que ir diluyéndose en el tiempo. Si no se diluye y tienes un niño de 4, 5, 6 años que muerde a todo el mundo, o que alguien lo alce, le quiere dar un beso y muerde, ya hay que ponerlo, ir al pediatra y que el pediatra haga las derivaciones al psicólogo pediatra también, psicólogo infanto-juvenil, porque esto es muy importante de controlar.
Claro, ahora Mira, para fíjate. seguir hablando Sí. bueno, del mundial y tomando Sí. este tema, también te había preguntado, bueno, sobre las cosas que pasan a raíz del fanatismo. Sí. La semana pasada veíamos cómo una pareja llegó incluso a divorciarse porque estaban peleando por el equipo de uno y el equipo de otro. Hay gente que se enemista. En realidad llega a ser susceptible esto del fanatismo. ¿Por qué, Cristina? O sea, ¿cómo manejar esto? Son cuestiones de momento que después pasan. Yo creo que, ¿qué sucede? Es una vía de escape ya desde los tiempos de los griegos, los juegos, ¿no? Los juegos, como en este caso, es una vía de escape de las emociones del pueblo, de las frustraciones, de las cosas, de la infelicidad, y esperan esos partidos y asistir inclusive a quien programa su viaje, no tienen dinero, pero ahorran y van porque es el momento de felicidad, es la cumbre, Sí. que no han podido resolver, porque no han podido resolver problemas. Qué importante que es cuando tenemos un problema en la casa, en la pareja, hablarlo previamente, porque estos son detonadores, estresores mayores, que se suman al estrés ya de tener un conflicto con la pareja, de llevarse mal, de no tener buenas relaciones sexuales, de lo que fuere. Es decir que todo esto lo que hace es ser un estresor, es una ventilación de eso, que se lleva al máximo, ¿verdad? Y por eso se divorcian, en realidad se tendrían que haber divorciado antes. Ya. Pero esta suerte de fanatismo los lleva justamente a... Es decir, como la gota que Es rebasa el la vaso. gota que rebasa O sea, el que vaso. no es mal el fanatismo y esta El fanatismo, pelea dependiendo. por rivalidad. No, claro, el fanatismo si lo llevamos a niveles religiosos, sí. Ah, bueno, sí, obviamente. Desde ya que es, y vemos las Pero tragedias en digo, el mundo por fanatismo religioso. Sí, ¿verdad? pero digamos, cuando yo digo el fanatismo, cuando lloras porque tu equipo perdió, o sea, cuando realmente te conmueves porque tu equipo perdió o te molestas porque alguien habla de tu equipo, está dentro de lo normal, porque hay gente que Sí. dice, ay, pero qué ridícula, mira cómo están llorando. Bueno, hay una identificación, ¿no es cierto? Hay una identificación con ese, igual que con cualquier otro ídolo, con cualquier persona exitosa. La Es gente verdad. que no lo es, la gente que quisiera estar en ese lugar, hay una identificación. Ah. Y entonces yo lo quiero, lo sigo, lloro con él, porque soy él en el fondo. Yo soy esa persona. Claro, eso es lo que pasa. Claro, te metes dentro de la persona. Sí, te identifico. Bueno, yo casualmente ayer estaba viendo de casualidad el documental de Whitney Houston. No Sí. soy fanática de Whitney Houston, no la seguí mucho en su carrera. Bueno, lo normal que todo el mundo sabe, además noticiosamente por la manera en cómo murió. Y lloré. Claro. Bueno, Lloré por de pronto lo hay que un le punto pasó, de sí. identificación. Otro tema son las masas, es decir, Le Bon habló sobre el alma de las masas, ¿no? Cómo uno responde en masa diferente a cómo responde de manera individual. Cuando tú los ves a todos gritando, haciendo los mismos gestos, llevándose las manos a la Exacto. cabeza, las manos a la todos iguales. Sí. Y ese es el alma de las masas, Ya. que viene a ser como una gran persona formada por varias, Claro. por millones de personas. Claro. Entonces, ahí se liberan emociones muy primitivas, porque la masa es la conformación más primitiva humana. Ya en la prehistoria las masas existían, ¿no? Eran grupos de individuos que se unían para defenderse. Y entonces yo creo que esto también es un fenómeno de masas que tiende a liberar tensiones muy primitivas. Por eso es que en algunos lugares se prohíbe, en algunas canchas, creo que en Alemania, el alcohol. Se hace cerveza sin alcohol, por ejemplo. Claro. Justamente para evitar, porque el alcohol potencializa todo esto, esta liberación. Hay como una clausura de la censura, de todo lo que aprendimos, que no se puede hacer en sociedad. Ay, sí. Pelearse con los demás, insultarse, Y gritar, desnudarse. Hay desnudarse. gente que se desnuda. Las mujeres se sacan, se quedan en golpe, o no, se quedan sin el bra también. Sí. Vale decir que todo hay una vuelta al primitivismo, pero lógico que es necesario. ¿Por qué? Porque el precio de la civilización, como decía Freud, es someternos, es reprimir todos los impulsos.
para vivir en sociedad. Los impulsos sexuales, los impulsos violentos, todo eso lo tenemos que reprimir. Y ese es el precio que pagamos, si no, no estaría la civilización. Entonces, estos digamos, encuentros deportivos abren como una puertita a ese pasado que fuimos y liberan todo eso que lo tenemos a raya durante todo el año, porque no podemos desnudarnos ni hacer cosas raras con todo el mundo. Sí. Entonces, esto es importante de saber, que es necesario, y por eso, tú sabes, los romanos tenían los Juegos Olímpicos justamente para tener al pueblo contento, tranquilo, y era gratis la entrada, y le daban el pan gratis, furia, claro, y desataban todo viendo eso. Fíjate que ya espectáculo. eso se sabía, anterior a los romanos, los griegos también lo sabían. Sí. La necesidad de liberar. Con todo, en una época como eran los griegos y los romanos, que no había tanta civilización como ahora, ¿no? O tanta represión como ahora. Sí. Pero ya lo había, porque había reglas, cosas que no se podían violar. Así es. Bueno, Cristina, por lo menos, por lo menos creemos que este jugador tiene un complejo y un problema serio con la frustración, por una fijación a la etapa sádica oral. Muy probablemente sea eso. ¿Qué tiene que hacer uno como madre? Porque si tiene que ver con la succión o lo primero que uno hace es amamantar a su hijo. Sí, lo que tenemos que entender hay es que algo allí que es que el uno... niño cuando nace se alimenta, pero se quiere devorar a la madre, porque no sabe qué es la madre, ¿no? Es ese pecho nutricio. Entonces, y por eso los niños abren la boca tanto y quieren agarrar a la madre. En realidad la quieren devorar, quieren incorporarla. Sí, ¿no? y nada más con el olor ya empiezan como un animalito. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, durante el nacimiento y el primer año no podemos hacer mucho, porque tú sabes que es lo que se llama la etapa del embarazo extrauterino, porque continúa el embarazo por un año, no podemos hacer mucho. Pero ya si le damos el pecho más allá de un año y empieza a morder el pecho, entonces ahí ya hay que empezar a tener precaución y hablar con el niño, decirle no, eso no se hace, porque entonces todo está radicado en los primeros vínculos humanos, todo, ¿verdad? Sobre todo en las etapas psicosexuales, que son 5, ¿no? Desarrolladas por Freud. Sí, bueno, interesante. Sobrevivió a este mundial, aunque perdió la selección, Luis Suárez. Yo creo que lo va a superar con una buena terapia cognitiva conductual, poder cambiar esos pensamientos. Debe haber estado previo también. Es que él le viene en pensamiento, es decir, ya él entra sabiendo algo de él. Y entonces eso es lo que hay que cambiar, esos pensamientos, para que después no se traduzcan en una conducta. Claro. De manera automática. Sí. Yo creo que es muy importante. Porque va a seguir expuesto y a hacer estas ejercicios situaciones en la casa, ¿no? Todas aquellas personas lo pueden hacer, aquellos que realmente están con este problema, que hay muchos más de los que pensamos. ¿Viste lo que dicen los servicios de emergencia? La cantidad de personas que van... La tercera causa de mordedura más importante es la humana. Uy, sí. Bueno, alerta con esto, en prevención de lo que hay que hacer. Cristina, ¿dónde te conseguimos, como siempre? Bueno, en www.unifamilia.com. Ahí pueden encontrar toda mi información y después a través de mis redes sociales. Estoy en todos, en Twitter. Cristina Balinotti con CH. Y Cristina Balinotti con CH. Sí. Gracias, Cristina, por haber estado con nosotros. Ya nos falta poquito para terminar el programa.